Si usted como yo está tan confundido, tan confundida con todo este asunto del coronavirus, ahora con un nombre diferente, lo entiendo. Por eso es que hoy, aquí en 30 Minutos, tenemos a una invitada perfecta para darnos todas las explicaciones concernientes a este tema delicado que además nos ha traído mucha expectativa. ¿Qué le parece si me acompaña? Comenzamos, 30 Minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, un enorme placer poder compartir un ratito de su día y tener la oportunidad de que juntos aprender acerca de un tema que, como ya le decía, ha causado mucha controversia, mucha expectativa, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Un virus nacido aparentemente en China y que pues ha cobrado ya numerosas víctimas, algunos miles, primeramente en aquel país donde supuestamente nace y después pues un poco regados en diferentes partes del mundo. Para platicarnos de esto, a mí me da un enorme placer darle la bienvenida a la doctora Sandra Niño. Ella es infectóloga y pues yo te quiero agradecer mucho, Sandra, que hayas aceptado la invitación a venir a hablar de este tema. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Primeramente, a mí me gustaría saber qué es un coronavirus. Tenemos una idea vaga de lo que son los virus y que nos transmiten un montón de enfermedades y todo esto. Pero como tal, un coronavirus, ¿qué es exactamente? Cuéntanos. Bueno, el coronavirus, su nombre viene porque tiene forma de corona, por eso se llama coronavirus. Estos virus, generalmente, su reservorio son los animales, y de tal manera que mutan, es decir, que saltan del animal al ser humano y entonces el ser humano se infecta. Principalmente produce enfermedades respiratorias altas y después puede haber complicaciones. De este virus se describió desde 1960 más o menos y pocos eran los que causaban enfermedades en los seres humanos. Pero ahorita estos virus han ido mutando y en parte tiene que ver por el consumo de animales mal cocidos o que son reservorios en estos animales. China ya es la segunda vez que tiene un brote por un coronavirus. El primero se llamó SARS, que es un síndrome respiratorio agudo severo, también producido por un coronavirus, eso fue en el 2002. Sí. Y fue también relacionado al consumo de, es un mamífero parecido a un gato. Y entonces en China tienen la costumbre de ingerir este tipo de animales exóticos, como dicen ellos, pensando que van a tener cierta beneficio o van a estar mejor inmunológicamente, y al contrario, o sea, no cocen bien estos tipos de carnes o tienen contacto con estos animales en donde este virus no le provoca al animal a la enfermedad, pero sí muta al ser humano y entonces ahí produce la enfermedad. Ya. En el caso particular de este coronavirus, sí se sabe que surge de una granja en China, en una localidad llamada Wuhan, y ahí empieza como a haber algunos padecimientos. Sin embargo, el gobierno chino, por su misma estructura, como que trata de apagar la noticia. De hecho, el propio médico que da la alerta, pues ya murió, a nadie le hizo caso. Y bueno, y esta es una historia que ya creo que todo el mundo conoce, o por lo menos la mayoría conoce. Pero volviendo al punto del coronavirus. En este caso, que ahora se llama COVID, Se llama COVID-19 por el año, porque los primeros reportes de casos se establecen el 31 de diciembre del 2019, entonces agarran el año y le ponen el nombre de COVID. El COVID efectivamente tiene más de 75,000 casos, 2,130 muertes, y ya hay actualmente 27 países, aparte de China, que tienen ya esta infección por el virus.
Eso es lo que le alarma a la población. O sea, si empieza en China, ¿cómo es posible que ya se haya diseminado hacia otros países? Y hay que hacer una diferencia entre lo que se llama un caso autóctono, es decir, que se origina en ese país, y un caso importado. Lo que sí estamos viendo que en el resto de los países son importados, es decir, los pacientes estuvieron en contacto o tienen un antecedente epidemiológico muy fuerte, que estuvieron en China, cerca de China, o con una persona que ya tenía la enfermedad confirmada. Okay. Entonces, como es un virus nuevo, no se conoce mucho acerca del virus. Ahorita se está viendo sobre todo el periodo de incubación. Más o menos el periodo de incubación es de 1 a 14 días con una mediana de 6 días. Es decir, que en ese periodo el paciente no presenta sintomatología, pero sí puede contagiar. Están viendo que en algunos casos se puede contagiar. Y entonces por eso son las cuarentenas que están escuchando, claro, las dichosas cuarentenas de los 14 días en el crucero que está en Japón. Si llegan a Francia tienen que estar en cuarentena los 14 días, esperando que no desarrollen esta sintomatología. Y si no tienen sintomatología, entonces es menos riesgo que lo pueda transmitir a otras personas. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus del coronavirus es a través de las gotitas de flu que se expelen cuando uno estornuda, cuando uno tose. Se dice que la distancia para que se pueda contagiar una persona con otra tiene que ser menos de 1 metro. Es decir, que las personas que están más retiradas, pues es menos probable que se puedan infectar. Pero por eso es lo que siempre se dice, taparse la nariz y la boca cuando uno va a toser o cuando va a estornudar, tener los pañuelos desechables, y cuando uno los termina de utilizar hay que desecharlos, tirarlos. Entonces, porque ya se sabe que el radio de contagiosidad es de 1 metro. Está el paciente y en 1 metro alrededor puede contagiar a los demás. Oye, pero finalmente este coronavirus es un mecanismo de contagio parecido al de la gripa, simple y común, de estornudo, tú estás cerca y ahí va el virus es correcto. por el aire, ¿no? Pero ¿por qué ha causado tanta muerte? Yo he leído al respecto, y en las diferentes informaciones que tuve a la mano, se decía que porque eran personas que estaban malnutridas, que era como una población, vamos a decirle, vulnerable. Pero aquí estamos viendo que ha atacado, por ejemplo, a personas en cruceros, que uno piensa que si vas a un crucero es porque tienes una forma de vivir bien, que tienes recursos pues para estar bien alimentado, para tener quizá un seguro médico, que vas sano a unas vacaciones. ¿Por qué ha habido esta cadena de contagio? Bueno, yo creo que no hemos tenido contacto con este virus, y lo que ha permitido que sea mucho más fácil su propagación. Hay poco conocimiento, o se están viendo reportes de series de casos de cómo es que se está adquiriendo esta infección tan rápido. Normalmente se dice que cuando un paciente está inmunocomprometido, es decir, que tiene sus defensas bajas, es más lábil a que pueda padecer esta enfermedad. Es decir, por ejemplo, niños menores de 5 años, personas mayores de 65 años, si son diabéticos, si tienen la infección del VIH o que son embarazadas, son población vulnerable a adquirir esta infección. ¿Por qué? Porque su sistema inmune o sus defensas no están en las mejores condiciones. Pero no se está viendo eso con este virus. O sea, no se ha visto que afecta tanto a niños, más bien a personas mayores. Y están buscando qué comorbilidades tienen, o sea, es decir, qué otras enfermedades tienen estos pacientes que los conllevan a llevar esa enfermedad. Es como una gripa, si en una familia empieza uno y terminan todos, sí, todos, ¿no? Se contagia de manera muy rápida, eso es lo que pasa. Ahora, pasa un poco también como con la gripa, que hay algunos antihistamínicos, por ejemplo, que te pueden quitar los efectos y te puedes sentir mejor, o puedes dormir mejor, o ya no estornudas tanto. Es decir, ¿ya hay algún medicamento, digamos, para curar el coronavirus, o es igual que pasa un poco como los otros virus? Bueno, como es una infección nueva, no hay vacunas. Las vacunas que son para prevenir la enfermedad, sí, claro, y no hay un tratamiento. Generalmente, como son por virus,
los tratamientos son antivirales. En este caso no hay un antiviral específico para esta enfermedad. No sirven los antibióticos porque no es una bacteria, es un virus y eso tiene que estar claro, porque muchas personas piensan que utilizando antibióticos pueden mejorar. Es de manera sintomática, es decir, la característica de enfermedades que tienen una tos persistente, muchísima fiebre y dificultad respiratoria. Teniendo estos tres sintomatología, el paciente debe acudir ya sea a un centro de salud o si tiene más dificultad respiratoria, pues al servicio de urgencias de cualquiera de los centros de alta especialidad. ¿Por qué se agrava tanto el cuadro? Es decir, ataca directamente a las vías respiratorias y se hace un cuadro verdaderamente grave, que al grado de que hay muchos muertos. Tiene una predilección principalmente por lo que todo esto es el sistema respiratorio inferior y primero va a causar una neumonía atípica, que es lo que va a condicionar que el paciente tenga dificultad para respirar y por eso los pacientes terminan con apoyo mecánico ventilatorio. Esa neumonía viral ya se va a convertir en una neumonía bacteriana y empezamos con muchas complicaciones. Son pacientes que van a estar en la unidad de cuidados intensivos, van a necesitar el apoyo mecánico ventilatorio, ahí sí van a tener que utilizar antibióticos de amplio espectro porque ya se convirtió en algo bacteriano y tienen demasiada inflamación en sus ambos pulmones que dificulta esa entrada y salida de aire. A lo mejor la pregunta que te voy a hacer vas a decir, ay, qué bárbaro, es básica, pero hace rato mencionaste que era virus y no era bacteria. Es correcto. A ver, dime a grandes rasgos la diferencia entre virus y bacterias. Bueno, hay muchas diferencias, pero para que se entienda un poquito mejor, tiene que ver mucho con el tratamiento, ¿sí? Los antibióticos o los antimicrobianos que todos conocemos y utilizamos son exclusivos para las bacterias. Okay. Y para virus tenemos muy pocos medicamentos para los virus. Generalmente los cuadros gripales están ocasionados todos por virus. Y a lo mejor esto lo ven en, por ejemplo, los pediatras, cuando tienen estos niños que tienen gripa, generalmente les dan tratamiento que nosotros decimos sintomático, quiere decir, vamos a nada más a tratar los síntomas. Lo que la fiebre, de los antihistamínicos, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, para la influenza, en este caso el H1N1, sí hay antivirales específicos para esa enfermedad, que tenemos el oseltamivir, que es lo que estamos utilizando. Ya hay un antiviral específico. Como esta enfermedad es relativamente nueva, no tenemos un antiviral específico para ella para acortar el cuadro, ¿sí? Y para que no tenga esas complicaciones tan severas que se están viendo en los pacientes. ¿Hay pacientes que se han curado? Sí. Bueno, tiene un límite, o sea, la enfermedad no sigue y sigue y sigue. O sea, hay tres tipos de cuadros de esta enfermedad: leve, moderado y grave. Leve, pues una gripa como nos da a todos, un paciente ambulatorio y se da tratamiento, ¿no? Es un paciente que está probablemente joven, sano, con defensas fuertes. Sí, y que a lo mejor pues la enfermedad no le afectó tanto, ¿no? Entonces, para ese tipo de pacientes, pues no necesitan hospitalizarse. No todos los pacientes que tengan esa infección van a terminar hospitalizados. Okay. ¿Sí? Por eso ahorita en China tienen cuarentena de toda la ciudad, pero no todos ellos pasan su visita periódica, ya sea a las casas, van preguntando si tienen sintomatología o no, evitando que se pongan graves y que terminen con las complicaciones que pueden tener el desenlace de la muerte. Muy bien. ¿Cómo ves la situación aquí en México? Bueno, ahorita no tenemos casos. Eso solamente hubo como dos sospechas por ahí, ¿no? Varios casos sospechosos que muchos estudiantes estaban haciendo maestrías en China o personas de origen asiático que radican aquí en México fueron a visitar porque fue en la época de las vacaciones navideñas. Claro. Entonces regresaron muchos de acá. Hasta ahorita no hay casos. En el continente americano solamente hay casos en Canadá y en Estados Unidos. Y no ha habido muertes en ninguno de estos dos países. Sí hay en muchas partes de Europa, en el Reino Unido también y también en otras partes de Asia. Oye, yo oía por ahí a alguien que decía, pues hay que tomar esta vitamina C, no recuerdo ahora cómo se llama, que son unas pastillas gruesas, amarillas, que siempre toma la gente como para fortalecer, que no les dé gripa. Tiene un nombre, pero Redoxón. Redoxón, claro, Redoxón. Sí. Hay que tomarla
¿realmente sirve el que empieces a tomar este tipo de medicamentos o vitaminas o como para un supuesto brote que hubiese de coronavirus en México? Pues realmente se supone que fortalece un poco lo de las defensas, pero no es un tratamiento específico. Yo creo que también es importante tener alerta que aparte de la infección por coronavirus, estamos en época de influenza. Entonces, cuando llega un paciente con cuadro respiratorio, obviamente si no tiene el antecedente de que ha estado en China o en contacto con alguien que tuvo esta enfermedad, pues lo primero que debemos empezar es influenza. Ajá. Para la influenza sí tenemos tratamiento y sí hay vacuna preventiva, que todavía si no se la han puesto, todavía es tiempo de ponérsela, todavía se la pueden poner. Generalmente debe ponerse entre octubre y diciembre, pero todavía tenemos casos de influenza. Entonces, sí hay que no perder ese contexto, que nuestra primera impresión diagnóstica en un cuadro respiratorio, pues obviamente va a ser un cuadro de influenza. Y si tienen los antecedentes epidemiológicos, entonces pensar en un coronavirus. Oye, tocaste un punto importante y saliéndome un poquito del tema, como sesgando un poco, una persona me decía, es que, por ejemplo, la vacuna contra la neumonía, ¿sí? Se debe de poner de tal a tal fecha, después no te sirve. Y yo me quedé y dije, pues la verdad, yo la puse, pero no sé. Es que hay una vacuna para la neumonía, pero esa es por una bacteria, se llama es para el neumococo. Y lo que estamos hablando ahorita es de influenza, sí, ¿no? Sí. Entonces, generalmente, para que la vacuna haga efecto, necesita 14 días para que genere anticuerpos contra esa enfermedad. Entonces, si uno se aplica la vacuna de influenza ahorita, vamos a tener los anticuerpos formados hasta dentro de 14 días. Tampoco es magia, ¿no? Que se la pone y al día siguiente ya no le va a dar nada, ¿no? Claro. Sí les pueden dar gripas, porque la gripa la puede dar cualquier tipo de virus. Hay muchas especies de virus de influenza o de coronavirus, pero lo que queremos evitar que les dé la infección por el virus más agresivo o que tenga más complicaciones. O sea, que se atenúe, ¿no? Sí, El padecimiento. Es correcto. Ahora, volviendo un poco, te decía, me salía un poco del tema, pero en el caso de las vacunas contra influenza, contra neumonía, ya dijiste, 14 días para que empiece a hacer efecto, pero hay una época específica del año en que se debe de poner para que tenga el verdadero resultado que se está buscando, porque hace más frío, porque... No. Es en la época invernal, porque es la época donde tenemos la influenza. Entonces, los meses idóneos para ponerse esta vacuna son de octubre a diciembre, pero ahorita estamos viendo que se han desplazado los cuadros de gripa y a veces todavía en marzo y abril tenemos esos problemas. Entonces, todavía están a tiempo, si no se han puesto la vacuna, de que se la puedan poner. Muy bien. Sobre todo en la población de riesgo. Claro. Ahora, ¿cómo ves qué va a pasar con el coronavirus? ¿Qué va a pasar después de este brote, de toda esta expectativa, de todo este gran susto mundial con respecto a la enfermedad? Hay muchas aerolíneas que cancelaron sus vuelos hasta marzo hacia China. La economía está colapsada precisamente por... este alto en todas las actividades en aquel país y con aquel país hacia afuera. ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar con el coronavirus? ¿Qué va a pasar con la enfermedad? Bueno, lo que se está viendo epidemiológicamente pareciera que tuviera hacia el descenso la cantidad de casos. O sea, no se han presentado tantos casos como en otros días. O sea, y la mortalidad, a pesar de que hay muchísimos casos, la tasa de mortalidad es más o menos como del 3% comparados con otras infecciones por coronavirus. Por ejemplo, tenemos la del SARS, que más o menos fue del 10 al 20% de mortalidad, y la del Medio Oriente fue más o menos del 30%. Tiene una tasa de mortalidad más alta a las otras dos infecciones. Obviamente va a afectar económicamente, también hay que ver cómo se va comportando. El clima también ayuda a detener o frenar la enfermedad. Ajá. O sea, eso es lo que se está viendo. Por ejemplo, climas muy fríos hace que se perpetúe la infección, pero cuando estamos pasando hacia primavera o verano, pues obviamente ya las infecciones como que bajan. Entonces, o sea, el calorcito ayuda, digamos. Es correcto. Entonces se está tratando de ver el comportamiento. Acuérdense que es una enfermedad nueva y hay que ver qué tanto tiempo va a durar. Lo que
en teoría se está viendo esta semana, en los últimos días, es que ya no se ha presentado la cantidad de casos que se estaban presentando al inicio. Ahora, ¿esta enfermedad será motivo de estudio para hacer una vacuna? ¿Cuál es el proceso normal que se sigue? Cuando aparece una enfermedad nueva, entonces sí se hace primero buscar el tratamiento y buscar una vacuna para prevenir esa enfermedad. Pero de aquí que pasa eso, pasan muchos meses, a veces un año, año y medio, para poder sacar la vacuna y estudiar qué tratamiento se le puede dar. ¿Estabas en México cuando lo de la influenza A? No, aquí en Jalapa. Estabas aquí en Jalapa. Ajá. ¿Es algo similar? ¿Es un caso, digamos que son temas parecidos? Son temas parecidos, pero son dos familias diferentes de virus, ¿no? Pues hubo un impacto económico grande cuando fue lo del H1N1, sí, claro. Pero obviamente no fue la cantidad de casos que se están reportando ahorita, ¿no? Entonces, tiene algo parecido. Las medidas para no transmitir la enfermedad son las mismas, el lavado de manos, el taparse la nariz y la boca cuando uno tose, ya sea con un pañuelo o con el antebrazo, y sobre todo lavarse las manos, el gel antibacterial, eso es lo que nos ayuda a prevenir, a no transmitir la enfermedad. Oye, y en China, mira, yo el año antepasado estuve en China y efectivamente hay mercados donde ves una gran cantidad de animales, no como se suele pensar, pero sí hay muchos animales que se comen que no se comen en otro lado, ¿no? Ya dijiste que los animales son un reservorio es correcto. del virus, ¿no? Pero bueno, sí hay por la propia cultura hay pocas medidas de higiene que se siguen en otros países. Ahí estuve revisando para el tema y China propuso que ya no se vendieran este tipo de carnes exóticas, como dicen ellos. ¿Por qué? Porque ya es el segundo brote que tienen. Uno lo tuvieron en el 2002 y fue lo mismo por un animal exótico que comieron y aquí nuevamente lo mismo. Entonces, que ya no se vendieran estos tipos de animales para consumo humano, que es como lo utilizan. Sí, aquí lo que pasa es la tradición también, ¿no? La cultura, las familias. Pero yo creo que viendo, todas las consecuencias que trae este consumo y la mortalidad, tantas personas de su familia o que también ha conllevado hospitalizaciones o muerte, pues yo creo que sí deben de reaccionar, ¿no? De que ya no consuman ese tipo de alimentos y pues yo creo que se disminuirán también mucho la tasa de estas infecciones. Sí, claro. Medidas generales para evitar un contagio. Caso de influenza, caso de... ¿La neumonía se contagia, sí? No, ¿verdad? Bueno, no se contagia, eso es bacteriano. Es bacteriano. Ajá. Pero, por ejemplo, en el caso de influenza, la gripa, a ver, en general, medidas preventivas. Bueno, de medidas preventivas, generalmente es primero el lavado de manos, siempre, ya sea después de toser, después de estornudar, cómo se debe tapar uno, ya es con el antebrazo doblado, y entonces cubriendo nariz y boca para que no salgan estas gotitas que son las que infectan, eso es lo que se está evitando, o el pañuelo, o pues toallitas desechables, pero hay que desecharlas también. Oye, y salí corriendo cuando alguien estornuda, ¿no? Y no hace esto. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Y pues tenemos, bueno, es importante que si llega algún paciente con este antecedente epidemiológico importante de que ha estado viajando en Asia, principalmente en China, pues hay que contactar, aunque no tenga sintomatología, porque hay que reportarlo a la Secretaría y la Secretaría ya hará lo pertinente estudiando el caso, viendo cómo está el caso y a ver si desarrolla o no la enfermedad. Esos son los casos sospechosos. Ajá. Hablaste de un proceso de incubación de 14 días. Es correcto. O sea, puede ser que yo digo, no es el caso, yo ni he ido a China últimamente, pero puede ser que yo tenga coronavirus, pero que no se me note, no se me vea hasta dentro de 14 días. De 14 días. Aproximadamente. Dame la mano, no he ido a China. Yo te quiero agradecer mucho, Sandra, todas tus explicaciones. No hay de qué, para servirte. Ha sido pues muy claro y ahora tenemos una mucho mejor idea, mucha más clara de lo que es el coronavirus, qué tan en riesgo estamos. Y bueno, siempre hacer apuntar
básicamente, que una buena alimentación siempre nos va a mantener en buen estado, ¿no? Es correcto. Una buena alimentación, hacer ejercicio, no fumar, no tratar de no convivir con personas que fuman, porque nos convertimos también en fumadores pasivos. Ajá. Entonces, y todo eso fortalece nuestro sistema inmune. Muy bien. Yo te quiero agradecer. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, también le quiero agradecer mucho a usted. Espero que le haya servido mucho esta charla, que le haya aclarado este panorama sobre el coronavirus. Es un tema de hoy que ha acaparado las principales planas de los periódicos, no solamente en México, como ya le decía, sino a nivel mundial. Que le vaya muy bien. Yo, como siempre, lo espero en la próxima.